Ya. Listo. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? La pregunta que tenemos es, ¿creer es lo mismo que tener fe? ¿Qué es la fe? Bueno, listo. Entonces es una muy buena pregunta para iniciar. Y yo quiero que primero pensemos en qué es creer. ¿Qué significa creer? Entonces, si nosotros nos vamos al diccionario o a Google y buscamos qué es creer, pues es considerar que una cosa es verdadera o estamos seguros de que es verdadera. O sea, pensamos o estamos seguros de que eso existe, ¿sí? Pero hay algo y es que cuando nosotros creemos en algo o en alguien y lo que dice o lo que hace, es factible que eso deje de ser, de que eso no siga siendo, ¿sí? Entonces, a veces ese creer no no es absoluto, ¿sí? No es algo determinante. Entonces, aquí es donde viene lo bonito de la fe. O sea, porque resulta que creer cambia, se modifica, pero la fe no cambia. La fe no debe cambiar. Entonces, ¿qué es la fe? Y para entender qué es la fe, vamos a Hebreos 11.1, que es el primer texto que vamos a mirar el día de hoy, en esta noche. Entonces, Hebreos 11.1. Listo. ¿Quién nos Entonces, quiere ¿lo lees? acompañar en la lectura? A ver, ¿quién dijo yo? Cristina, ¿nos ayudas con esta lectura? Lo que está en la pantalla. Sí. Sí. Ajá. Sí. Hebreos 11.1, RB60. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve. Espera la convicción de lo que no se ve. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ajá. Listo. O sea, después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No se ve. Eso. Ajá. Bueno, entonces lo escuchamos en uruguayo y en colombiano. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Listo? Entonces, eso es la fe. O sea, por un lado es la certeza, y la certeza es estar más que seguro de algo que viene. Aún no lo vemos, pero estamos seguros de que viene. Estamos de alguna manera estamos convencidos de que viene. Y precisamente la palabra convicción es eso. La palabra convicción significa estar convencidos, tener una total seguridad de que algo va a suceder. Entonces, esa es la diferencia entre creer y tener fe. Tener fe es creer con convicción. Entonces, seguridad de que algo va a suceder, de que algo, a pesar de que no lo veamos, a pesar de que no estemos siendo partícipes de que eso está sucediendo en este momento, estamos seguros de que va a suceder. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, estamos convencidos y estamos convencidos de que lo que dice a través de su palabra va a suceder. Ahora, tenemos que entender que uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Dios es inmutable, ¿sí? Y su palabra, la Biblia, es igual. O sea, la Biblia es su voz. O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la voz de Dios escrita, ¿sí? Entonces, la voz de Dios no cambia, porque ese es su atributo. Entonces, hoy yo les voy a hacer unas preguntas y ¿estamos convencidos de lo que creemos sobre Dios? ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo sus promesas? ¿Estamos creyendo en su palabra, en lo que está escrito en la Biblia? Y todo esto, o sea, todo esto que yo creo acerca de Dios, yo lo debo creer por convicción, porque esa es mi fe. Entonces debo estar convencido de que a pesar de que no lo vea, a pesar de que no esté siendo testigo de lo que va a suceder, yo debo estar convencido de que eso va a suceder y eso es fe. Si todo esto construye y arraiga mi fe. Entonces vamos a la segunda pregunta.
O sea que nuestra fe en Dios es sobre todo creer en Él. Exacto. Ese es, digamos que el primer paso. Es la primera parte de lo que significa tener fe, ¿sí? Eh, de empezar a creer en que Dios es, en que Dios existe, en que Él es todopoderoso, en que Él es justo, en que Él es amoroso, es bondadoso, eso es una parte, ¿sí? Y eso hace parte de tener fe. Pero entonces, para yo responderte esa gran pregunta, vamos al siguiente texto. Hebreos 11:7. Ajá. Hebreos 11:7, ¿quién nos ayuda? Ari, ¿nos puedes ayudar? Perdón, buenas tardes a todos, qué pena me conecté, pero no había saludado. Hola. Hebreos 11:7. Ujú. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ujú. Amén. Amén. Listo. Entonces, miren lo bonito y lo que dice acá. Por la fe Noé, ¿sí? O sea, antes de lo que viene, o sea, él ya tiene fe, ¿sí? O sea, Noé ya está actuando en fe. Y dice, ¿Quién advertido fue sobre Noé? cosas, ¿cómo? ¿Quién fue Noé? Entonces, bueno, ya para de pronto entrar un poco en contexto, entendamos que Noé fue quien construyó el arca y pues aquí obviamente lo estamos viendo, ¿sí? No quiero que entremos mucho en toda la historia del arca porque se nos va todo el tiempo, pero quiero que veamos que Noé fue advertido, o sea, Dios le habló sobre cosas que aún no se veían, ¿sí? Cosas que aún no estaban sucediendo, pero él creyó. Y lo que dice acá es muy importante, dice con temor reverente, ¿sí? ¿Qué significa ese temor reverente? Es como un respeto divino y ese es el temor que nosotros debemos tener hacia Dios. Es un respeto divino. Es muy diferente a tener miedo, ¿sí? Tener miedo es otra cosa. Nosotros a veces le tenemos miedo a que se nos vare el carro de pronto en la oscuridad o que nos salga un perro muy grande y nos vaya a morder. A ese tipo de cosas le podemos tener miedo, pero a Dios le tenemos temor. Y eso hace parte del tener fe y del andar con Dios, del caminar con Dios, tener temor. Entonces, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y al final de este texto dice, llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, él ante Dios fue justo, ¿sí? Fue justo, o sea, fue un hombre bueno por tener fe, ¿sí? Entonces, yo quiero que leamos el siguiente texto para que le demos, esto digamos está en Hebreos, esto está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y aquí se refiere a lo que sucede en Génesis 6, que es precisamente sobre toda la historia de Noé con el arca. Entonces, ¿quién nos lee ese pasaje? Yo. En Génesis 6, versículos 7 al 8. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé no contaba con el favor del Señor. Ahí te voy a corregir un pedacito, dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Ah, ¿Sí? No sí, confundamos, no también. con Noé, Sí. eso, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y eso es algo a lo que yo quiero hacer énfasis. O sea, Dios estaba decepcionado, ¿sí? Dios que fue, o sea, es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, fue nuestro creador. En un principio creó todo, ¿sí? Él estaba decepcionado de toda su creación y especialmente de los seres humanos. Estaba decepcionado y quería borrarnos de la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, imagínense el dolor tan impresionante que puede sentir Dios de que su gran obra, su gran creación, le está decepcionando y le está causando dolor, le está causando ira, ¿sí? Me arrepiento, o sea, al punto de decir, me arrepiento de haberlos creado. Se sentía decepcionado. Pero entonces acá, miren con cuidado que acá hay una palabra muy interesante y es que dice, pero, y los peros de Dios hay que mirarlos con lupa porque ahí viene algo importante. Pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea, por ese Noé,
sucedió algo grande, sucedió una salvación, o sea, ocurrió nuestra salvación, nuestra redención en ese momento. ¿Listo? Entonces, sigamos con la siguiente pregunta, Mayuri. Dice, ¿por qué Noé fue escogido entre toda la humanidad perversa? O sea, había una humanidad perversa, ¿sí? Todos los seres humanos no eran agradables para Dios, no eran agradables para el Señor. De este versículo, en Reina Valera acá dice, Noé contaba con el favor del Señor. Esto está en Nueva Versión Internacional. Pero en Reina Valera dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Solo uno, o sea, Noé halló gracia. Y por uno fuimos salvos. Y por eso es que yo les decía, o sea, por él encontramos salvación. Y aquí de alguna manera se hace referencia y se revela a Jesús en este pasaje, ¿sí? Se está revelando Jesús de que por uno fuimos salvos, como sucede a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento se va revelando Jesús. Entonces, vamos al siguiente pasaje. Joana. Buenas noches, porque ingresé y no saludé tampoco. Hola. Buenas noches. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén. Eso. Era varón justo. Miren lo bonito que es la palabra, y es que cada texto, cada palabrita, tiene un gran significado. Noé, varón justo. Ya habíamos dicho que por fe fue justificado. Y acá vuelve y dice, Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Sí? Y aquí de alguna manera está diciendo que él y su familia, de alguna manera, recibían esa justicia. ¿Sí? Su familia iba a heredar esa justicia por fe. ¿Sí? Y algo que es muy interesante ver es que dice, con Dios caminó Noé. ¿Qué significa ese con Dios caminó? Entonces, acá es donde yo quiero que nos detengamos un momento. Dice, ese caminar con Dios es una muestra de obediencia. Ese caminar con Dios no es obedecer porque me toca. Es hacer lo que a Dios le place, lo que a Dios le agrada. No es obedecer porque Dios manda, sino porque caminar con Dios es obedecer con placer, con agrado, porque estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, y esto está en Filipenses 2:13, si algo luego les comparto el texto, este no está acá. El actuar de acuerdo a su voluntad, que es, acá lo hemos dicho varias veces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta, y eso está en Romanos 12:2, ¿sí? Bueno, entonces eso es el caminar con Dios, o sea, es caminar conforme a lo que Dios quiere, no por obedecer porque nos toca, sino porque nosotros sentimos ese agrado, ese placer de actuar y de obrar conforme a lo que a Dios le agrada, ¿sí? Entonces ese es el caminar con Dios y actuando en fe. Entonces continuamos con el siguiente texto, Mayuri. Buenas noches. Buenas noches. Oh, Marcela. ¿Cómo está? El siguiente texto es Génesis 6:22. Ajá. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Santiago 2:17. Bueno, entonces, esto es Génesis 6:22, pero entonces hago una referencia a Santiago 2:17 por lo siguiente. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, ya estamos viendo que Noé fue justificado por fe, ¿sí? Que Noé caminó, que Dios caminó con Noé o que Noé caminó con Dios y que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé, siendo un hombre de fe, ¿sí? Hizo obras, ¿sí? Actuó en fe, ¿sí? Y Santiago 2:17 precisamente dice, ¿qué dice Santiago 2:17, Mayuri? Que a ver, dilo, el micrófono.
No me lo sé. Bueno. Lo tengo, Pero pero no me acuerdo. yo sé que tú te lo sabes. Pero Dímelo. bueno, Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Eso yo sé que mayores se lo sabe porque muchas veces me lo dice. La fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no se trata solamente de creer, yo tengo fe, de decir yo tengo fe, yo creo en Dios y yo creo en Dios y Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero si yo no actúo conforme a esa fe, si yo no estoy actuando en coherencia, en consecuencia, pues entonces la fe es muerta, ¿sí? Entonces debo actuar en fe. ¿Listo? Bueno, entonces, mire todo lo que está sucediendo acá, aunque Noé no viera con ojos físicos, ¿sí? Lo que iba a suceder, él obedeció a Dios tal como Dios le demandó, ¿sí? Sin importar si hacía el ridículo, si lo tildaran de loco o que estuviera mal de la cabeza, él hizo todo lo que Dios le demandó, todo lo que Dios le pidió. Es más, hay una película muy interesante que es comedia, es la segunda de Dios Todopoderoso, es la segunda parte, y ahí nada más se ve a todo lo que, o sea, digamos un Noé de la época se hubiera enfrentado, ¿no? O sea, construir un arca donde, o sea, muy seguramente no iba a ocurrir un diluvio, ¿sí? Entonces, a eso mismo quizá Noé se enfrentó. O sea, todos lo veían como un loco. ¿Cómo es? Este va a ser un arca y acá no ha llovido ni siquiera en años, en muchos días, y este pretende hacer un arca porque va a llover y va a caer un diluvio. Entonces, eso es a lo que Noé se estaba enfrentando. Pero sin embargo, Noé obedeció y sobre todo actuó en fe. Después de creer, el paso siguiente es actuar en fe. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos con la siguiente pregunta, Mayru. ¿Tu micrófono? Perdón. Nosotros no somos como Noé. Entonces, ¿cómo nosotros caminamos con Dios? Bueno, aquí hay algo muy sencillo. Yo creo que de pronto ya lo están viendo, lo que viene. Y es que, al igual que Noé, nosotros tenemos que creer y después de ese creer debemos actuar, ¿sí? Actuar en fe. Entonces, vamos a mirar el siguiente texto, que es Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, más a cuantos lo recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y entonces, ¿de quién estamos hablando acá? De Jesús, ¿sí? De Jesús. Este libro, Juan, es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Es de los libros que a mí más me fascinan porque tiene una manera de hablar de Jesús de una manera, wow, o sea, es que no hay ni palabras para describirlo. Pero entonces, si aquí estamos hablando de Jesús y ojalá en algún momento puedan leer todo el capítulo, el primer capítulo de Juan, que es hermoso, donde dice que en un principio era el verbo y el verbo era con Dios, en fin, todo ese capítulo es hermoso. Entonces, aquí estamos hablando de Jesús, que Dios es hecho hombre, o sea, hay que entender esto, que Dios es hecho hombre, eso se ve en el versículo 18, aquí no está, y es hijo de Dios, ¿sí? Eso está en el versículo 14. Entonces, si nosotros creemos en que Jesús es Dios hecho hombre y que Jesús es hijo de Dios, entonces, ¿en quién estamos creyendo? En Dios, ¿sí? Esa es nuestra gran verdad. O sea, ¿en quién estamos creyendo? En Dios. ¿Y a quién estamos recibiendo? ¿Sí? ¿A quién estamos recibiendo? ¿A quién estamos aceptando? Cuando vemos este texto, a Jesús, que precisamente como le estamos hablando en la reunión anterior, es quien nos da nos permite tener ese puente, ese camino para tener esa relación de tú a tú con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, a los que creen en Jesús y lo reciben, lo aceptan, nos da el derecho ¿de qué? De ser hijos de Dios, ¿sí? De ser hijos de Dios.
En la reunión anterior estuvimos hablando sobre el árbol de la vida, ¿sí? Y sobre cómo Jesús representa para nosotros esa vid y nosotros somos sus ramas. Eso lo vimos en Juan 15:5, que ojalá puedan, mejor dicho, si se pueden leer todo el libro de Juan, es hermoso. Miren lo curioso, y es que en la reunión anterior estuvimos hablando del árbol de la vida. Y ese árbol, ¿de qué está hecho? ¿De qué es? O sea, es madera, ¿sí? Y ese árbol, el cual está representado, en el cual se representa a Jesús, que es madera, ¿sí? Y que es nuestra salvación, esa misma madera es en la cual se está representando esta arca que está construyendo Noé, que también es madera. O sea, en la madera, a Dios le gusta la madera, le gusta todo los elementos de alguna manera, y la madera, pues que viene de la tierra, ¿sí? Nos proporciona como ese elemento de salvación, de redención. En un principio el árbol y aquí el arca. Entonces a través del arca nos da esa redención, esa salvación. ¿Listo? Bueno, entonces para nosotros entender todo esto, nos vamos ya finalmente al último texto que vamos a ver, que está en Mateo, y es una conversación muy, muy interesante sobre que tienen Jesús y Pedro. ¿Sí? Entonces, si quieres, pasamos al siguiente texto. Bueno, ¿y ese quién lo va a leer? Vanessa, ¿nos ayudas? Sí, aquí estoy. Mateo 16, del 15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Listo. Bueno, esta misma verdad también está en Juan 3:16, que es donde dice que de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para salvarnos a nosotros, ¿sí? Para limpiarnos y quitarnos todo pecado, ¿sí? Entonces, este texto, o sea, yo ojalá como dice Mayuri, lo subrayen, lo tengan muy presente, porque esta es prácticamente la base de nuestra creencia, de lo que nosotros como hijos de Dios debemos creer, ¿sí? Y es que Jesús es hijo de Dios. Y aquí precisamente Jesús le dice a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahora, algo que yo quiero que de una vez hacer como hacer el énfasis es que a veces tenemos la creencia de que Pedro es la roca, y no, la roca es esta verdad, o sea, de que Jesús es hijo de Dios. Esa es la roca, ¿sí? Y esa es la gran verdad. Y sobre esta roca, o sea, esta verdad edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Entonces, conclusión. Si yo quiero tener y vivir ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, de caminar con Dios, debo creer en que Jesús, que es Dios hecho hombre, que es hijo de Dios, como lo vimos ahora, que sobre todo debemos actuar en fe. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, ¿qué debemos hacer para actuar en fe? Es recibir y aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, ¿sí? Y eso es lo que crea, lo que define mi identidad en Cristo, que es también mi identidad como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado bien entendido este tema. La verdad me pareció muy, muy interesante poderlo, o sea, no lo tenía tan claro como quizá hoy Dios me fue poniendo los textos y los versículos, y de verdad que me pareció muy, muy, muy bonita esta reflexión que hoy hemos podido compartir con ustedes.
Mayuri, ¿quieres decir algo? Micrófono, micrófono. Ya. No, pues que realmente la fe es lo que nos mueve a lograr muchas cosas que nos proponemos. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Dios y confiamos en que Dios va a hacer cosas por nosotros, muy seguramente lo vamos a lograr. Pero justo cuando estamos en el momento de prueba, en el momento más duro, esa fe como que se nos va, como que empezamos a dudar, a escuchar esas voces que están dentro de nosotros, pero si serás capaz, pero si será posible, y empezamos a aceptar las voces que no es lo que Dios quiere que escuchemos, son las voces del enemigo poniendo siempre como las trabas, los tropiezos, las inseguridades, y esa inseguridad aumenta justo en el momento de prueba. Entonces es allí donde nos tenemos que aferrar de la palabra, y es aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado, y es a creerle a Dios. Nosotros muchas veces vamos en nuestras fuerzas y queremos resolverlo todo, pero nosotros tenemos que tener muy presente que por encima de lo que nosotros podamos hacer, Dios siempre tiene algo mejor. Y nosotros muchas veces queremos ayudarle a Dios, pero Dios no necesita ayuda, porque Dios es soberano, Dios todo lo puede. Y si es la voluntad de Dios, Dios permite que las cosas se den para nuestro bien, o de pronto las puede demorar más, porque necesita que todo sea en su tiempo.